Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Estamos contentos y felices de compartir un nuevo capítulo con ustedes. Por lo tanto, también les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook, Yum El Arrayán, un lugar de refugio, y en Instagram, Yum-El Arrayán. Así que invitados todos a compartir nuestras diferentes historias como iglesia en las redes sociales, porque el equipo de comunicación ha estado bien creativo para compartir todo aquello que nosotros vivimos como Iglesia El Arrayán. Y sin más que decir, quiero presentarles en esta hora a nuestro nuevo invitado del día de hoy. Él es Emanuel Turra. Un aplauso, sí, para nuestro invitado. Bien. Sí, estamos contentos de compartir con nuestro amigo, nuestro hermano Emma. Bienvenido, Emma. ¿Cómo estamos? Uy, nervioso. Nerviosa. No, estamos bien contentos y súper felices de trabajar con los chicos ahí de comunicación. Cuando nos invitaron y todo, nos pusimos todos nerviosos porque no sabíamos qué decir. pero siempre con la disposición a trabajar y no, feliz, siempre con la iglesia, feliz de estar acá. Gracias, Emma. Gracias por recibir la invitación. Miren, es verdad lo que dice Emma. Por ahí, cuando nosotros nos acercamos a los hermanos, un poco de temor a compartir este espacio, pero después, cuando estamos acá, es una conversación con cámaras. ¿Cierto? Es algo que a lo mejor no lo vivimos habitualmente. Emanuel es el jefe de jóvenes de nuestra iglesia. Cuéntanos, Emma, ¿qué ha sido para ti ser el jefe de jóvenes de esta iglesia que por lo demás tiene hartos jóvenes y hartos preadolescentes? Hoy sí, eso ha sido un desafío, en lo personal, ha sido un desafío grande que Dios puso en trabajar en este ministerio. Por lo que tú dices, por la cantidad de jóvenes preadolescentes. La verdad es que no había tenido la experiencia de trabajar con un grupo grande de juventud. Y de verdad que es muy, en el sentido de lo administrativo, de todo eso, es muy complejo porque se llevan muchas labores. Lo mismo que yo veo acá cuando los chiquillos trabajan en la parte de comunicaciones, son muchas labores para tantos jóvenes y de repente uno en su humanidad trata de cuestionarse cosas o preguntar cómo puedo hacer esto, pero sin duda ha sido también una bendición, porque ha sido también un trato que Dios ha tenido personal y en cierta forma el Señor también ha consolado mi corazón con los jóvenes. Ha sido también un proceso en el que Dios me ha dado ánimo con ellos. Y ha sido muy bonita esta relación. ¿Cuánto tiempo lleva siendo el líder de jóvenes? En este momento vamos para el segundo año. Segundo año que estamos trabajando en el cuerpo. Y o sea, ha sido una cosa de aprendizaje también por el tiempo que llevo yo acá en el Arrayán. Ha sido aprendizaje y también ha sido conocer caras nuevas, porque también ha sido parte de esto, y también trabajar con algunos amigos, por ejemplo tú, y otros hermanos que nos conocíamos en otras partes, en otras áreas de la iglesia. Fue también como encachado estar con ellos ahora, pero insisto, estar trabajando con conjunto, así que ha sido también bendición del Señor. Sí, bueno, aquí no hablamos mucho de experiencia, ¿cierto? Porque lo hacemos más en lo cotidiano, pero efectivamente nosotros con Emma nos conocemos del movimiento Hume. Emma por ahí también fue ayudante zonal, jefe zonal, y, y eso también da como, no sé si como decía al principio mi palabra, una experiencia, pero da también como una dirección, cómo enfocarse o cómo trabajar con los jóvenes. Pero hoy día yo veo que los jóvenes no son aquellos jóvenes, por ejemplo, cuando éramos nosotros que teníamos 18, 20 años. Hoy día son muchos adolescentes. Entonces, ¿tú sientes que cuando nosotros estábamos ahí trabajando en Hume es distinto al hoy? ¿Es distinto, por ejemplo, la mirada que tenemos que, cómo llegar a los jóvenes, cómo entregar un mensaje a los jóvenes? Porque si hoy día vemos el rango etario va entre 13, 16 años. Cuando nosotros participamos en la juventud era Era mucho más alto, mayor. claro. Entonces, ¿tú sientes que es distinto? O sea, siento que es distinto en lo que hablas tú del grupo etario, porque nosotros, y creo que a ti te pasó, vivíamos una generación donde era un poco más tradicional.
Entonces, obviamente, nuestros cultos, nuestras dinámicas juveniles eran muy, muy convencionales, era hacer casi un culto más dentro de un día. Y hoy día, con todo lo que el Señor nos ha entregado, los recursos, también el cambio de los tiempos y también mucho desarrollo en los predicadores, como que esto ha cambiado y también ha cambiado la forma de cómo nosotros tenemos esa visión o la perspectiva con los más pequeños. El trato con los pequeños yo creo que también, y eso lo digo por mí, ha sido difícil el poder acercarnos porque nosotros fuimos criados con una cultura más tradicional. Entonces yo creo que el gran desafío que tenemos hoy día en este tiempo es cómo llegar al más pequeño, cómo hacernos parte de él, cómo ser cercanos a él. Ha sido un desafío por lo menos para mí, porque por lo que te digo, yo creo que también lo viviste tú, el tener esto de a veces sentirnos lejanos porque nos vemos con un círculo donde fuimos criados así. Entonces cuesta un poco sacarse esa mochila y estar en la realidad de ello. Hoy día también creo que es diferente porque hay los jóvenes o los jóvenes más adultos que son de la edad de nosotros, también trabajan con niños. Entonces también ha sido una ayuda, un apoyo, también ha sido una bendición en cuanto a eso. Mm. O sea, esta semana vivíamos nuestra reunión de jóvenes, que nosotros tenemos semana por medio de nuestros jóvenes, la otra semana tenemos el discipulado, y hace un par de semanas atrás me tocó ver a la Magda predicar. Entonces eso como mamá, uno igual es como que impactante. Yo hubiese querido estar llorando toda la reunión, me contuve un poco, pero lo que dices tú, es tan gratificante ver cómo esta nueva generación hoy día sirve a Cristo. Y venía a mi memoria y yo decía a la Magda, no sé, cuando yo iba a cumplir 17 años, como que estaba esperando ser como señorita, para usar el taco, la cartera. Y hoy día no, hoy día, o sea, vemos a nuestros jóvenes con zapatillas, niños y niñas. De verdad que siento de que hoy día también para nosotros se hace una responsabilidad en dirigir la vida de estos jóvenes. ¿Tú crees que está bien que nosotros como que flexibilicemos en algunas cosas, por ejemplo, el tema de la vestimenta? Y yo creo que el tema, ese es lo que te decía yo, a veces nosotros por la cultura de iglesia que tenemos nos sentimos atrapados un poquitito porque a veces confundimos lo que es disciplina con algo que el Señor nos muestra como doctrina bíblica. Eso. Y nosotros en ese sentido con los jóvenes hemos tratado de atravesar un poquitito esa barrera, aunque nos cuesta todavía, del tema de que ellos no sientan la presión por cómo tienen que acercarse al Señor en su vestimenta, sin obviamente decir que eso sea una ofensa o tampoco irnos al otro extremo. Claro. O decía, Tiene que ser decoroso, claro, con tiene nivelación. decoroso y ordenado, pero lo importante es que en eso ellos entiendan que está el agradar a Dios, no tan solo por cómo se visten, sino por lo que ellos son en su corazón. Entonces ahí ese trabajo obviamente ha sido compartido con Carolina, que es la jefe señorita, y tener que hablar con ellos y conversar cómo están, qué es lo que sienten, y también ver cómo ellos se desarrollan a la edad que tienen, y ellos te hacen sus papers, hacen su exposición. Entonces también es como que uno siente una alegría de decir, ellos se sienten importantes y se sienten en desarrollo, o sea, sienten que están creciendo en la iglesia, y eso es lo que nosotros queremos buscar de ellos. Es importante que nosotros, ¿cierto?, le recalquemos a nuestros jóvenes que esta es la mejor decisión que han tomado para su vida. Así que de verdad que siento que el equilibrio que nosotros estamos haciendo ha sido pero súper importante en nuestra iglesia. Oye, por ahí tenemos algunas preguntas. Ahora sí que ponte nervioso. Si al principio estabas nervioso, ahora ponte nervioso ya. Tío Emma, ¿cuál ha sido su experiencia más difícil siendo jefe de jóvenes? Experiencia más difícil. Yo creo que mi experiencia más difícil fue asumir una condición. Yo con los chiquillos conversaba esto. Hoy día ya casi todos ya lo saben. El asumir una condición en medio del liderazgo. Justo se me diagnostica un TDAH en medio del liderazgo y me vienen unas crisis emocionales súper fuertes en ese tiempo que las asumí. Fue cómo voy a tomar esta responsabilidad si tengo y yo decía al Señor, esta deficiencia. No voy a funcionar bien, mi cabeza va a estar disparando a muchos lados, y creo que eso fue muy difícil para mí asumirlo.
Hoy día ya voy en el segundo año y es una cosa que he aprendido a depender del Señor, he tenido que aprender a depender del Señor de forma absoluta y empezar a trabajar las partes de comunicación, que son lo que más me cuesta, el hablar con los demás, Lo el conversar, social. lo social, porque en el caso, por ejemplo, de los más cercanos no me cuesta, no me es difícil, me desenvuelvo, pero en el caso de los que no conozco me cierro, es parte de la condición. Entonces, es muy complejo el tema, el cómo yo me acerco al niño que viene recién llegando a la iglesia o al joven que viene recién llegando, si mi cabeza no va a dar eso. Entonces siempre ha sido como hasta ahora, es un tope que de repente alguien me tiene que recordar, decir, ¿sabéis que mira, llegó este joven? O ¿sabes que mira, saludemos, vamos a saludar a este joven? No por un tema de irresponsabilidad, sino un tema de que el cerebro no da. Incluso nos da risa con Mari, porque llegamos a la casa los días domingos después de escuela dominical y la batería se apaga. O sea, yo llego y ¡puf! Pero es parte de que uno se adapta. Yo creo que ha sido lo más difícil. Esa como la situación más difícil que me ha tocado vivir en este tiempo. Bueno, condición TDA es una condición del siglo, así que también se da en nuestra iglesia, Lo bueno es que nuestra iglesia también está acostumbrada a trabajar en equipos, así que bien por ahí también el equipo que te apaña. ¿Sientes presión por tener que ser espiritualmente perfecto? Uy, espiritualmente perfecto. Sobre todo porque los jóvenes le están mirando siempre a uno. Claro. Un joven siempre tiene como un referente. Fíjate que lo más difícil, y me lo he puesto así como una disciplina de vida. Todos los días trato de pensar cómo agradar a Dios en lo que hago. Y obviamente eso desenvuelve toda mi vida. ¿Cómo agrado a Dios? Obviamente hay momentos en que uno está muy bien, está haciendo, y de repente hay momentos que uno no sabe a dónde va, y ahí, en ese sentido, mi ayudante han sido también un cable a tierra a la hora de tomar decisiones y a la hora también de hacer reflexionar. Entonces creo que ese es un punto. A veces quiero tratar de hacerlo para el Señor y a veces uno pierde ese enfoque. Entonces creo que ese es como el punto, el perder el enfoque en el sentido de que a veces quiero agradar a los demás por sobre Dios. Entonces cuando uno quiere agradar a Dios es más fácil porque tú tienes el amor de Dios, te rodea y tú puedes amar a los que están a tu lado. Pero cuando tú estás viéndolo porque otro quiera recibir, que creo que tú y yo hemos tenido esa experiencia en nuestro liderazgo de Hume o nuestro liderazgo en iglesia, que a veces ese buscar a propósito el que otros te quieran, no lleva a ningún lado si no es Dios el que está ahí. Exacto. Entonces creo que ese desafío a veces se nos nubla cuando nosotros perdemos el enfoque de amar al Señor, de buscarlo a Él, de estar en esa relación junto a Él. Y lo demás, obviamente, en nuestros hechos, en el amor se va a desenvolver solo. De hecho, creo que a ti te ha pasado que el cariño que recibimos de los niños y también de nuestro grupo pasa por esa parte, por cómo nosotros nos tratamos de agradar a Dios y después uno recibe el cariño recíproco del mismo amor que nosotros dimos del Señor, lo recibimos de vuelta y eso el Señor nos premia. Yo creo que ahí uno es cuando sabe que lo está haciendo bien. Claro, cuando tú en el fondo, más que agradar a las personas, agradas con tus hechos al Señor. Lo que dices tú, se hace mucho más fácil. Yo por ahí, cuando he asumido alguna honra y hoy día que estoy con el equipo de comunicaciones, siempre digo, yo quiero agradarle al Señor. Y cuando uno agrada al Señor, siento de que esto es más llevadero y el resto también, porque claramente cuando tú agradas al Señor, actúas o eres, más que actuar, eres, claro. ¿Cierto? Una hija de Dios, por lo tanto, el resto te acepta. Con las deficiencias que podemos tener, porque claramente somos humanos y nos equivocamos también en el camino, pero cuando uno hace las cosas agradando al Señor, como bien dices tú, siento que las cosas se hacen mucho más fácil. No estuvo tan difícil las dos primeras, ¿eh? ¿Ya? Estamos pasando. Si pudieras elegir ser encargado de otro cuerpo, ¿cuál elegirías? Uf. Ya me dijeron que no dijera comunicaciones, así que veto comunicaciones inmediatamente. Veto comunicaciones. Pero si hay uno que elegiría por una cuestión de una experiencia, es voluntario. Mi padre desde la juventud me llevó a voluntario, entonces también es uno de los cuerpos que amo mucho porque, bueno, mi papá todavía sigue siendo jefe zonal en su parte de voluntario.
y para mí fue una experiencia. En esa experiencia de voluntarios conocí a mi pastor. En ese tiempo era secretario nacional y conocí a muchos hermanos de la Rayana, nos conocíamos en la zonal, entonces también era parte de es algo que está dentro de la vida mía, de mi carrera, si se puede decir, y que me gustaría trabajar ahí. Lo siento como experiencia bonita porque también me ha tocado trabajar en las escuelas dominicales con ellos y es diferente, es otro Eso mismo otro te iba a gusto. decir, yo siento de que en los voluntarios en las Dorcas no sé si más fácil la palabra, pero es como otro interés, Claro. porque claro, hay una madurez, hay a lo mejor un deseo más de servir a Cristo. En los jóvenes siempre como que es un poquito más difícil y hay como cosas que un poco como que tropiezan ahí como para poder dirigir un equipo. Siento que el equipo de voluntarios de Dorca es un equipo que a lo mejor es un poquito más sencillo. Claro, lo que pasa ahí también es cómo se llevan ellos con la madurez, como tú dices, y también me ha pasado que ellos hay algunos que han nacido, han tenido su nuevo nacimiento siendo adultos ya. Entonces también de repente hay preguntas que son muy interesantes cuando conversamos con ellos, cómo ellos guían, cómo ellos quieren servir al Señor. Y de repente es bueno conversar con ellos, escucharlos. Como dices tú, ya ellos son ancianos la mayoría, ya han recorrido su camino, entonces también de repente es muy bueno escucharlos. Da gusto escuchar cómo ellos han vivido su vida, los que han servido al Señor, y los que están llegando, cómo Dios está transformando sus vidas. Entonces también hay un interés también muy, muy bonito de poder estar con ellos. Ahí dejamos la interrogante. ¿Cómo sabe si el Señor lo lleva a los voluntarios? No sabemos si el Señor lleva a Emma a los voluntarios. Así que veamos porque el Señor también concede los deseos de nuestro corazón. Bueno, y seguimos conversando con Emma. Emma, tú hacías referencia a tu equipo de trabajo. Ellos han tomado ahí parte del liderazgo de la juventud y también en lo que corresponde a este crecimiento del grupo. Así que quiero presentarle acá a Alejandro, a María José, alias Chimi, alias Cotita, que son parte del equipo de juventud este año y que el Señor también nos ha bendecido con ellos, en exposiciones, en predicaciones. Lo dejamos ahí, yo también Un aplauso también, un aplauso para... Oiga, me van a perdonar nuestros oyentes, pero estamos acostumbrados a decirle Cote, Cotecita y al Chimi. Así que bienvenido Cote, bienvenido Chimi, Alejandro. Mire, si yo creo que si decimos Alejandro Suárez, cualquiera diría, ¿y qué? ¿Qué? Alejandro Suárez, pero si decimos Chimi, ya estamos todos claritos quién es Chimi. Bienvenido a este espacio, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? Tiritones, ¿Nerviosa, Cote? Nerviosa. Cote, pero tú eres parte de este equipo, conociendo las cámaras siempre. Sí. Pero la Cotecita siempre está detrás de cámara. Hoy día le tocó estar Hoy frente día a me cámara. Exacto. Aquí, saludo a todos. Un saludo a mi mamá. Bien, aprovechemos las cámaras, Cote. Sí, muy bueno, bien. sí, yo soy María José, honrada por el Señor de estar en este lugar. Y bueno, les cuento un poco de mí, tengo 23 años. Cuenta bien, porque en una de esas sacamos bendición de Cote, así que cuenta nomás ya. Oiga, Tengo- ¿quién está interesado en la Cote después por internet? Claro. Nos piden ahí el Manda su teléfono, ¿ah? teléfono al DM, por favor. No, pero oiga, que tiene que traer el currículum primero, Emma. Ya, sí, no cualquiera, sí, no sí, cualquiera. no, tiene que estar Uno aprobado. sea digno de nuestra Digno de. Cotecita. Sí, por Amén. supuesto. Bueno, tengo 23 años. Hace ya, yo creo que 4 años trabajando para el Señor. Estos 2 últimos años oficialmente, porque trabajaba Tras tras bambalinas. bambalinas, es verdad. Y sin duda he visto la gloria y la misericordia del Señor. Qué bueno. Y estoy muy feliz por estar en sus caminos, por conocer de Él, porque llegó a nuestro encuentro y sin duda es algo que necesitamos en nuestra juventud. Eso. Bien, Cotecita. Chimi, cuéntanos un poquito. Oye, el Chimi está ocupado, así que no pueden mandar ni teléfono ni nada. Así que, Así que no ya mande, encontró a la no idónea. Ya encontró a la idónea, así que nos aceptan Sí, ya peticiones. no ocupo el cartel ya. Ya no ocupa el hay sirvió el necesidad. cartel, sirvió. Estaba más cerca Fue de útil. lo que él esperaba. Fue útil. Estaba al No, lado. no. Estaba al lado. Estaba al lado. Debiste haber hecho así, Chimi. Claro. Claro. No, y por más que lo hice a veces. No resultó ya, pero no. Oiga, si el tiempo del Señor es perfecto. Cuando el Señor quiere, actúa. Así que hay que esperar. Ya, me presento igual, o sea, bueno, todos me conocen por Chimichanga, pero mi nombre es Alejandro Suárez.
bueno, la iglesia yo llegué el año 2012, pero hubo un periodo donde estuve con fluctuaciones, que serví mucho, tuve este primer amor y todo, pero recién yo creo que podríamos decir que el año pasado, año 2024, fue donde el Señor me reencantó con esto que es el servicio al Señor. Hay una cosa tan maravillosa en esto que cambió hasta mis planes, cambió mi forma de pensar, mi forma de lo que quería proyectar para un futuro en mi vida. Entonces, finalmente ahora es como trato que el Señor me vaya dirigiendo en las cosas que tengo que hacer y en las cosas y en decisiones que tengo que tomar también, po. Entonces, no, soy un agradecido del Señor últimamente y que para lo que el Señor necesite, vamos a estar, po. Eso Esa es es la lo idea. importante, ¿cierto? Estar siempre dispuesto. Oiga, ¿y les pareció sorpresiva esta invitación o no? Sí. Yo creí que iba a elegir a otra persona, hermano. No a mí. Pero en un momento pensé, dije, ya pasaron, ya hablaron las Dorcas, hablaron mis pastores, habló el hermano Cristian, ya. En algún momento le va a tocar a la juventud y voy a salir seleccionada tanto al frente de la cámara o para detrás de cámara. Bueno, la Cote tiene ahí un privilegio porque como es parte del equipo de comunicaciones, también tiene más o menos las Sí. ideas del equipo creativo. Tú eres parte, ¿cierto?, de este equipo con la Javi y la Magda, entonces Exacto. por ahí también podía pensar que en algún minuto nos tocaría, ¿cierto? ¿Y para ti, Timmy, fue sorpresa? La verdad, creo que desde cuando empezaron con esto de los podcasts, que la idea que traían, en algún momento del año pasado, si no me equivoco, o antes, no me acuerdo, cuando se inició esto del cuerpo de comunicaciones, yo estuve participando con el equipo. amén. Saqué hartas fotos para el equipo y todo el tema. Y salió un momento, una conversación de un podcast que querían hacer y todo. Nunca se llevó a cabo hasta que el Señor lo permitió ahora en el 2025. Amén. Y hemos visto que los capítulos que han salido han sido buenos. Entonces, en algún momento sentí que podía aparecer en uno de estos podcasts. No porque me sintiera importante, sino porque creía que el Señor me podía ocupar en alguna cosa en esto. Y cuando estaba trabajando, me habla la Javi. Y la Javi me dice, Chivi, quiero que participes en el podcast, en el próximo capítulo. Y me dice me dice, no creo que te dé Vergüenza. o no creo que como que le dije, ya, ok, amén. Y nunca, no sabía lo que iba hasta cuando ya hicimos la reunión y ya sabíamos más o menos que era con el tema de los jóvenes. Así que, no, agradecido de que me hayan considerado y de alguna forma quizás esperar dar la talla para estar con tan... Ya. Leyendas. No, aquí somos todos útiles y uno un instrumento, ¿cierto? Del Señor. Oiga, así como decía Jimmy, había visto los podcasts. ¿Cuál ha sido su favorito, Cote? El mío, el favorito es el de las mamás. De las mamás. ¿Qué fue lo que más te Que gustó? una mujer, por eso. No, Familiarizando con el género. me gustó porque lo que decía la hermana Miriam, de que los chicos iban a la iglesia porque si no se perdían del servicio, y eso igual es importante porque por eso estamos aquí nosotros también. Jimmy, ¿el tuyo cuál ha sido favorito? A mi parecer, el favorito ha sido el primer capítulo. El primer El de capítulo, nuestros sí, pastores. porque siempre he visto a mis pastores como un ejemplo de matrimonio. Un ejemplo de cómo debería ser un matrimonio cristiano, por decirlo así. Entonces, creo que ha sido el que más he disfrutado. Obviamente los otros los he visto y me han gustado también, he reflexionado, pero el primero fue como que marcó algo importante, como un buen inicio de esto. Así que A mí me fue. gustó la serie Hablando de Jesús, que el entrevistador era
Fabuloso. Era mi favorito, ese fue mi favorito. No, la verdad es que a mí me han gustado todos. Todos han tenido algo especial y cuando, como uno está también integrado en esto de que cómo lo hacemos, qué hablamos, yo pido al Señor ahí por la mente creativa que tenemos del podcast, yo digo, Señor, dale tu gracia para que dirija los temas, porque no es fácil escoger un tema. Podríamos hablar de muchas cosas, ¿cierto? Qué bueno que han visto nuestros podcasts. Contentos siento que están de esta oportunidad. A ver, alguien me está diciendo aquí algo por interno, me están soplando. A ver si escucho bien, que uno de ustedes, el Señor, le pagó la universidad. Uf, gracias, Señor, por eso, porque... Yo fui a un instituto, lo siento. No, Ah, no. no fui yo. ¿Quién Sí. fue? En mi caso. Chimi, a ver, Chimi, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Muchos dirán que me sacaron con abogados de la universidad, pero... No importa, pero terminaste, eso es lo importante. Los chiquillos siempre molestaban con eso, pero gracias al Señor pude terminar la universidad. Pero esto se remonta al año 2016, más o menos. Mediados de año no tenía como pagar unos meses que tenía atrasados, junio y julio. Y yo trabajaba de empaque en un supermercado. Cuando se usaba el empaque, ¿no? Sí, cuando existían las bolsas plásticas todavía. ¿Ya? De esos años estamos hablando. Y me pasa que, claro, no tenía cómo pagar 2 meses. Y eso no me permitía seguir estudiando el segundo semestre, tomar ramos. Entonces me habían cerrado las notas, no podía ver nada. Y el Señor, yo en ese entonces estaba un poco lejos de la casa del Señor, pero ahí me doy cuenta que el Señor siempre ha tenido un respaldo en mi vida. Siempre ha estado ahí desde que yo lo conocí. Entonces, estando trabajando, conozco a una persona, una señora, como si la primera vez que hubiera visto a Lema. Así como si fuera la primera vez que me encuentro con el Lema. Así mismo, una señora, Paula Maquena se llama ella. ¿Que no la conocías? No la conocía. ¿En tu vida la habías visto? En mi vida la había visto. Primera vez atendiéndola. Había mucho empaque ese día, yo había agarrado caja recién, me topo con ella y empezamos a conversar. Bajamos, la atiendo. Le súper llevaste bien. el carro al auto, ¿no? Me hizo unas preguntas en el camino y yo le respondí sinceramente, ¿no? Y entre que conversamos y todo el tema, salió el tema de la universidad de estos 2 meses y conversando me dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto corto? Estoy acortando un poco la historia. Yo te voy a ayudar con el pago de la universidad. Y yo como que, no, como que no Dijiste, lo me quería está creer, po". bromeando. Sí, pues dije como que no puede ser. Pero la verdad, ella me empezó a pagar la universidad, me pagó todo lo que quedaba del 2016. 2017 me ayudó con una cierta cantidad y yo ponía el resto. Pero todos los meses me pasaba la plata. O sea, estamos hablando que esta señora no solo te pagó los 2 meses que te adeudabas, te Exacto. ayudó en los siguientes años. Sí, de hecho, Wow. fue 2017, 2018 y 2019, el periodo que era primer semestre, que todos los meses ella me pagaba una cierta parte y yo ponía el resto. Fue tanto así que ya yo terminé, ya se alegró y todo el tema y me dijo, ¿y qué tienes que hacer ahora? No, ahora tengo que pagar el título. Tranquilo, Alejandro, que yo te lo pago. Y yo como que no podía creerlo, o sea, fielmente el Señor siempre está. Amén. Y estamos hablando de un periodo donde no existía gratuidad, existían becas claramente. Yo tenía el CAE en este caso y que lo estoy pagando. Pero las becas que tenía ya se me habían acabado el periodo porque yo me atrasé un poco producto de algunos ramos, pero finalmente la señora me paga todo ese tiempo y me termina pagando el título. Entonces soy un agradecido. Si en algún momento esto, señora Paula, le agradezco y que el Señor le bendiga. Me imagino siempre. que Chimi ora todos los días por la señora Paula. Mucho tiempo estuve orando. El otro día le conversé, me acordé de ella, le hablé y estaba contenta de que estuviera trabajando ya, que estuviera con trabajo estable y con proyecciones hacia el futuro. Como que se puso súper contenta por todo lo que le pude contar. Así que
No, el Señor se pasó con Oh, esa no, bendición. que más que se repasó el Señor. De verdad que yo no sabía este testimonio del Timmy. Y de verdad que se contenta mi corazón saber cómo el Señor hace las cosas perfectas, porque la señora podría haber pasado por cualquier caja y haberle tocado otro empaque. Pero claro, el Señor hace las cosas perfectas. Entonces, no solo le pagó esos 2 meses que adeudaba, sino que además terminó de aportarte con la carrera. Claramente el Señor hace las cosas. Podría estar un joven escuchándonos, viéndonos, pensando, no tengo plata para estudiar, no sé qué hacer. Yo a la Magda que está ahí a puertas de la universidad siempre le digo, tú despreocúpate, tú sirve al Señor porque el Señor se encarga de lo más Amén. mínimo de tu vida. Así que qué bonita experiencia. Vamos a hablar también por Paula. Paula se llama, ¿no? Paula Maquena. Paula que a lo mejor ni siquiera tenía ninguna relación con nada, pues nada, ¿no? No, nada, nada. Sí. ¿Y vive en Barnechea? Sí, Sí, ya. sí. Ya, vamos a orar por ella para que el Señor también la traiga, Sí. ¿cierto? A nuestra iglesia, como sabe que nos ofrenda. Nos ofrenda para el equipo de comunicaciones. Vamos a orar por Paula. Qué lindo testimonio, Chimi, qué edificante, ¿cierto? Amén. Más cuando también el Chimi dice que estaba alejado. Sí, de hecho, es tanto que cada vez que lo cuento, siempre, obviamente, lo cuento para la gloria del Señor y lo cuento de esa manera. Cosa que la gente que lo escucha, independiente si es creyente o no es creyente, entiendan que hay algo detrás que es más grande que nosotros. Amén. Entonces ese es el Señor. Amén. Oye, me hablan nuevamente. Dejen de hablarme aquí al oído porque si no me empiezo a confundir y me pongo nerviosa aquí en el capítulo. Que nuestra otra invitada, que es la Cotecita, porque tenemos solo 2 invitados, entonces Claro. claramente de la Cotecita, la llevaban obligada, Cote, a la iglesia, se Sí. llevaban obligada. Eso sí que no lo puedo creer. Ya, yo quiero que a quienes los hayan llevado obligados a la iglesia comenten este podcast. Levanten la mano a Sí. quién lo llevaron la alguna mano. vez obligado a la iglesia. Yo creo que todos, ¿no? Sí. Sí, claro. Empezamos a ir a la iglesia. Mis cálculos creo que son en el mismo año que el Chimi, el 2012 aproximadamente. Pero no íbamos tan seguido. Pero tú ibas con tu mamá. Con mi mamá. Ya, Solamente con mi mamá. las dos, ya. Sí. Antes mi hermana iba cuando era iba sola. Y después mi mamá empezó a caminar de a poquito, lento, los primeros pasos. Y claro, íbamos a los domingos a la oración, porque en ¿En el nuestra Arrayán iglesia? sí se hacía Ya. la oración tipo 9, se tomaba desayuno, después la escuela, incluso habían veces que nos quedábamos hasta el culto de la tarde. Qué buenos tiempos. Era como almorzabas, te quedabas en la iglesia, después llegaban los de la prédica. Y también íbamos los martes. No sé si en algún momento hicieron reunión los lunes, no recuerdo bien o no. Pero los martes, los miércoles de las Dorcas y los jueves. Íbamos al local de San Enrique, que era pequeñísimo. Y claro, me tocaba ir todos los días con mi mamá, porque siempre he sido la colita de mi mamá. Pero porque ella me dice, no, es que tú me ayudas y no sé qué. Entonces, claro, ya tenía como 14 años y llegó el momento de que me cambiaron de colegio porque pasé de la básica a la media y llegué a un nuevo colegio, que todo era distinto. Porque yo estudiaba en un colegio en el Cerro, en el por el otro lado, por el Cajón, y después me fui a Las Condes y era otra cosa. Además que yo era muy tímida. Lo que ven aquí no es lo mismo que era antes. Confirmo. Era muy tímida y en un momento me empezó a ir muy, muy mal en las pruebas. Pero mal. Y yo llegaba a la casa y lloraba y lloraba. No, mamá, sácame del colegio, por favor, cámbiame. No, pero tú puedes y todos confiaban en mí. Y en un momento me acuerdo que era como tanta esa angustia que tenía que incluso me acuerdo que había una visita en la casa. Y era el ahijado de mi mamá. Y para mí era como importante cuando él estaba porque yo soy muy guaguatera. Entonces él estaba, entonces no podía faltar. Pero en ese momento era tanto como mi dolor, no sé, mi desesperación interna. Porque decía, ¿qué voy a hacer? Imagínense, eran notas nomás, pero estaba como muy metida en esta de qué voy a hacer, me está yendo mal, voy a repetir, no quiero estar aquí, no sé. Y era un pensamiento... ¿En qué curso estabas? ¿Te acuerdas? Estaba en primero medio. Ah, ya. Y era completamente distinto porque en mi colegio anterior
no le enseñaban de kinder inglés. Entonces, o las matemáticas eran distintas, era muy distinto, realmente era muy distinto. Y yo estaba muy ansiosa y dije, era jueves, me acuerdo que era jueves. Y les dije, no, yo me voy a la iglesia. ¿Quién me acompaña? Y llorando así con mi Biblia chiquitita. Y me acuerdo que mi hermana me acompañó. Llegué a la iglesia y claro, ahí como que todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, por así decirlo. La Biblia que tantas veces había abierto antes sin tomarle mayor importancia, ese día el mensaje que leí llegó a mi corazón. Y este relato me es tan importante porque muchas veces sucede que hay jóvenes que los llevan obligados. Y claro, conocen todo, la iglesia, todo lo que se hace en las prédicas, todo. Y es tan importante eso porque en el momento en que uno empieza a caminar solo en los caminos del Señor, ya tienes noción del camino. Y ya tienes noción de quién te va a recibir. Es alguien que te va a cuidar, que vas a hallar respuesta en el Señor. Y esa experiencia es muy importante para mí, porque siempre intento explicarla cuando nos tocan los jóvenes para hacer también esa reflexión en ellos. Si en algún momento, claro, ves esto como una carga, imagínate que el día de mañana tus cargas las va a cargar el Señor. Amén. Solamente si tú lo escoges y dejas de ver esto como una obligación, sino como gozo. Y esa es mi historia. Eso soy yo. Linda, Condecita, linda también experiencia. Probablemente, no sé si que hay algún joven que vaya obligado a que decida ver este podcast. Por ahí puede haber uno que la mamá lo esté escuchando, claro, y él escuche esta experiencia y sí, porque a veces pasamos por ese periodo donde somos obligados, no sé si obligada es la palabra, pero llevados por nuestros papás. Claro. En el capítulo del Día de las Mamás yo decía, yo en mi casa serviremos a Jehová, entonces yo no doy por que la Magda o el Benjamín decidan quedarse, o sea, a ellos les guste o no les guste. Yo agradezco al Señor porque en realidad, de hecho, la Magda es una de las que siempre quiere estar. A nosotros nos queda lejos la iglesia, pero ella quisiera estar más. Entonces no hay posibilidad de que ellos escojan de ir o no ir. Ellos tienen que ir. Entonces las reglas de la casa se cumplen para toda área de nuestras vidas. Las espirituales, las que son de relación de casa, todas se tienen que cumplir. Entonces, ¿cómo el Señor actúa? Es a su tiempo. Amén. Y a veces pasa que uno también como miembro de la iglesia dice, pucha, este cabro viene con la cara larga, o esta niña viene aquí pateando las piedras y esta aquí no levanta ni los brazos, pero uno desconoce lo que están viviendo. Hablábamos con el Emma al principio de este capítulo, ¿cierto? Es tan difícil llegar a un joven y no nos queda más que orar, porque el Señor actúa en el tiempo que Él lo tiene planificado. Puede ser en la adolescencia, más en la adultez, más de joven, uno no lo sabe. A nosotros solo nos resta orar. Orar por aquellos que a lo mejor no tienen cara feliz y contenta, como decía la Cote, no vienen gozosos a la casa del Señor, pero al menos están, ¿cierto? En este capítulo nos auspicia Natura y Vet. Productos Natura al mejor precio y una muy buena asesoría. Así que les invitamos a que sigan sus redes sociales, Natura-Ibet. Los mejores productos de Natura lo encontrará con Ibet. Si te gustó este capítulo, dale like, suscríbete a nuestro canal y sigue nuestras redes sociales. No te las pierdas. Bueno, vamos a ahondar ya directo. Hemos conocido a nuestros invitados, nos han contado sus experiencias personales. Con Emma estuvimos conversando de su liderazgo en la juventud y ahora vamos a lo que nos compete, este nuevo tema, ¿cierto? De nacer de nuevo. Muchos podríamos preguntarnos, ¿qué es nacer de nuevo? Por ahí hay un capítulo, una base principal, pero queremos, Emma, que tú nos cuentes, ¿por qué crees que este tema es importante para los jóvenes en el día de hoy? El nacer de nuevo. Mira, nosotros creemos que es un tema relevante porque hoy día se da una situación muy especial, en el caso de los jóvenes que nacen dentro de una iglesia, que está llamado activismo religioso, donde nosotros hacemos todas las cosas que hacen nuestros hermanos, pero falta lo esencial, que es tener a Cristo en el corazón. Y cuando vienen momentos donde las situaciones
prueban nuestra vida, prueban nuestras convicciones de fe, caen. Y muchas veces también existe como una cierta comparación de los que somos creyentes o estamos dentro de una iglesia con los que vienen de afuera creyendo. Y hay una confusión en el sentido de que pensamos que no necesitamos nacer de nuevo. Y obviamente lo que queremos hacer a través de estas preguntas también es mostrar esto, mostrar cómo Dios opera en el corazón de nosotros, cómo Dios nos hace nacer, cómo estas obras vienen del corazón de Dios hacia nosotros. ¿Y cómo es esta transformación? Porque al final de cuentas, cuando servimos al Señor, lo vamos a hacer por un servicio de amor, porque lo amamos, no porque nos sentimos obligados a hacerlo. Entonces, queremos compartir esta temática del nuevo nacimiento con esa mira, que los jóvenes puedan también comprender dónde están sus pies, dónde ellos están afirmados en la convicción que ellos creen, y también sentir la seguridad de que Dios está con ellos. Eso también es como parte de lo que queremos ver. Claro, nos vamos a basar, ¿cierto?, en Juan capítulo 3 y ahondar ahí por algunos versículos. ¿Qué nos cuenta Juan capítulo 3? Si alguien, sí, mi Cote, Emma, quiere compartir, Cote. Bueno, no sientas la presión aquí. Claro, en este pasaje, el capítulo 3 de Juan, nos relata esta parte tan importante de Jesús y Nicodemo, esa conversación que tiene, en donde sale esta pregunta importante que es ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Que le pregunta a Nicodemo. Y es un ámbito muy importante verlo quizás desde esa perspectiva en que él era un Sanedrín. Él conocía la palabra. Él conocía de pe a pa, por así decirlo. Y cuando quien inspiró la palabra le dice esto, se confunde. Entonces, y ve cómo lo hago por mis fuerzas, cómo lo hago como humano. ¿Puedo yo acaso volver al vientre de mi madre? Estoy parafraseando. Y es tan importante ver eso, de que no importa quizás cuánto conocimiento tengas de la palabra, en el momento en que tu corazón esté dispuesto a hacer este paso importante de fe, es lo maravilloso. Porque mientras estudiaba esta palabra, me hacía principal como molestia, por así decirlo, como de voy a buscar más, en cómo lo comparamos con los jóvenes. Y aquí hay un concepto clave e importante, es la fe. Porque como somos jóvenes, sucede esto de que quiero estudiar esta profesión, quiero ser futbolista, quiero comerme el mundo, por así decirlo, bajo mis medios, bajo lo que yo creo, bajo lo que yo puedo, bajo lo que voy a hacer, bajo mi voluntad. O lo que yo me proyecto. Claro. Pero en un momento llega esto de ¿lo podré hacer? ¿Soy tan confiable? ¿Me soy confiable a mí mismo? Porque nos sucede esto de que incluso a veces ni siquiera seguimos las reglas de nosotros mismos cuando decimos inicio la dieta el lunes o dejo la bebida o cosas tan banales. Pero en cambio, cuando tú depositas tu fe, tu confianza en el Señor, te das cuenta que puedes dejar todas esas cargas en Él. Y este nuevo nacimiento es a eso a lo que nos lleva. ¿Dónde está tu fe? ¿Está en ti mismo o realmente está en el Señor? Porque al momento de estar tu fe en el Señor, inicias esta relación con Él, esta relación personal en donde lo que sucede afuera es puro ruido. Solamente estoy yo y el Señor. Y ese es mi caminar ahora. Perfecto. Timmy, ¿y qué podríamos decir que es nacer de nuevo? ¿Igual a qué? ¿Nacido de qué? Leía estos 2 días y hay el nuevo nacimiento viene como de nacido de arriba. A eso es lo que quería decir Jesús, que no viene a ser algo en la carne como tal, sino que es algo del espíritu, algo que el espíritu hace en nuestras vidas. Entonces, a mí primero quería compartir un poco del tema de Nicodemo, de cuando viene, porque viene y le pregunta, o sea, ni siquiera le hace preguntas a Jesús. En el verso 2, como que sabemos que has venido de Dios y todo, y como que está haciendo afirmaciones y en ningún momento es una pregunta, y Jesús le responde
como una interrogante que Nicodemo tenía, sin haberla expresado Nicodemo. Entonces Jesús le responde diciendo que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces este nacer de nuevo es necesario la presencia del Señor en nuestras vidas. Como decía la Cote, ¿dónde pongo mi fe? ¿Dónde pongo mi esperanza? ¿En dónde están puestas mis fuerzas? ¿De dónde las saco? ¿De dónde las tengo? Y eso es Jesucristo en nuestras vidas. Entonces me ponía a pensar un poco y continuando el capítulo 3, cuando después Juan el Bautista como que hace una alevosía a lo que es Cristo, el esposo, que es el quien se casa con la esposa, pero el amigo como que se alegra por esto. Entonces termina esta parte, Juan, diciendo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces, cuando pasa eso, quiere decir que cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, lo hago parte de mi vida y tengo este nuevo nacimiento, tengo que dejar que Él crezca en mi vida. Que lo que el Señor quiere que yo haga sea la voluntad del Señor y no lo que yo quiero hacer. Entonces, finalmente, es dejar que el Señor reine por sobre todo en lo que hacemos. Oye, Emma, y nacido de agua y espíritu también por ahí se menciona. ¿Qué podrías comentarnos de eso? Bueno, el nacer de agua y espíritu ahí tiene que ver mucho con la parte sobrenatural y la parte también que el hombre no puede hacer, porque tenemos que tener un antecedente que el que creo todos sabemos que es nuestra naturaleza. Nosotros nacemos con una naturaleza que desobedece a Dios. Al nacer con esa naturaleza nosotros vamos a tener tendencia a no querer buscar a Dios, a rechazarlo, a hacer lo malo, si se puede decir así. Y cuando viene este cambio que es espiritual, nos purifica y también hace una transformación, hace una regeneración. Ahora hay que entender que este nuevo nacimiento, esta regeneración o esta agua y espíritu que son el Señor mismo, que después Él lo representa en la cruz cuando es atravesado en la lanza, representa este símbolo de agua y espíritu, tiene que ver con una obra que hace el Señor. Y ahí Juan 10 nos dice que al ser ovejas de este redil, nosotros oímos la voz de Dios. O sea, Dios escoge a sus hijos para ser sus ovejas. Y es relevante porque nadie puede, a no ser que Dios le autorice, a no ser que Dios dé la orden, oír su voz. Es una cosa muy, muy extraordinaria que por eso nosotros le agradecemos como un acto sobrenatural de parte de Él, el salvar al hombre. Y cuando uno escucha la voz de Dios, no puede resistirse ante ese acto. Entonces, esta obra espiritual, que después tiene esta discusión también Nicodemo con Jesús, porque Jesús termina diciendo o dándole el ejemplo del viento. Y es porque le está tratando de decir a Nicodemo, esto es espíritu, no es volver, como piensa Nicodemo, volver de nuevo a nacer, volver al vientre de la madre, sino que esto es algo espiritual, algo que Dios produce por medio de su Espíritu Santo. Y bueno, bien nos decía Emma, es un cambio espiritual, ¿cierto? ¿Qué cambios vemos reflejados cuando volvemos a nacer? Es tremendo, porque yo no lo creía, pero es real que tu semblante cambia, brilla. Cuando tú hablas del Señor, es otra cosa. Y eso es uno de las tantas características que se pueden ver, que son visibles. Y además, la forma en la que uno actúa es distinto. El tener cierto tipo como de ayudar al otro, va con un trasfondo distinto, va con un sabor celestial, por así decirlo, en donde volvemos a esto de agrado al Padre, no agrado a mi persona. Busco cómo actuar según lo hace Jesús, porque por Él tenemos esta oportunidad de ser nacidos nuevamente, de que la muerte que nos tenía el pecado ahora es vida por la sangre de Cristo. Bien, y cuando hablamos, ¿cierto?, de
de volverse, ¿cierto? De un nacer nuevo es volverse completamente a Dios. O sea, yo creo que sí. La verdad es que, como decía la Cote, voy a pensar un poco en lo que menciona, que este hecho de cuando nosotros empezamos a vivir en Cristo, podemos estar atareados, podemos estar, no sé, estresados, pero en mi caso personal, en el trabajo puedo estar con muchas cuestiones en la cabeza, pasando por tantas cosas, pero sabe Dios que cuando he tenido que hablar de Él y cuando he tenido que comentar de Él con otros y presentarlo a Él, es cuando la calma viene a mi corazón, pu. Entonces el hecho de estar lleno de Cristo, estar como constantemente buscándolo, es cuando uno dice, es rico estar con Cristo. Se hace completamente necesario. Entonces, yo aquí tenía escrito así como, ¿es necesario nacer de nuevo? Claro que sí, po. Para el creyente siempre va a ser necesario nacer de nuevo. Y me hacía un poco pensar en esto que Pablo menciona. Y ahí, no sé, Emma, ahí corrígeme, pero en casi todas las cartas de Pablo, Pablo menciona sobre el nuevo nacimiento. En Romanos, en Efesios, en Filipenses habla de su nueva vida con Cristo. En Colosenses también habla de la misma. Entonces, es como un estándar. Un estándar. En todas las cartas de Pablo siempre se mencionó el hecho de lo necesario que es vivir en Cristo y para Cristo también, po. Entonces, ahí me llevo, si me permiten, leer una parte del texto y por qué es necesario, creo, lo que dice en Romanos 6, del 20 al 23, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es solamente en Cristo. Ese es el tema, o sea, es nuestro centro. Nada más, Cristo. Oye, bien lo comentaba Chimicote, Emma, hay un cambio importante en nuestro corazón, pero profundízanos un poquito más sobre la transformación espiritual, cómo la podemos ver reflejada, cómo a lo mejor podemos mostrarla, o cómo le decimos a una persona, a lo mejor nueva, ¿cierto?, que viene llegando a congregarse a un lugar y dice, ¿cómo esto de nacer de nuevo? ¿Cómo puedo ver yo reflejado de que he nacido de nuevo? Bueno, ahí la respuesta en eso está en las obras que uno puede hacer. Ahora, hay que considerar que estas obras vienen con una intención, que es lo que Dios siempre nosotros nos cuestiona o nos lleva al análisis personal. Que muchos afuera en el mundo hacen las cosas por buenas obras, o hacen buenas obras, pero la intención del corazón no es agradar a Dios. Y en la transformación del creyente en el nuevo nacimiento, eso es lo que prima, que yo cuando hago algo, lo voy a hacer porque quiero agradarlo a Él por sobre todo. Ahí es donde nosotros queremos ser mejores hermanos, porque quiero que Dios se agrade de mí. Y ahí es donde las obras empiezan a tener un valor en la vida del creyente. Cuando el creyente empieza a caminar en el Señor, cuando el creyente empieza a tener una relación con Él, a conocerlo en la Biblia, a participar en la congregación, empieza a tener estas acciones que son igual que este nuevo nacimiento, así como nuestras malas acciones en la naturaleza del pecado vienen de fábrica, si se puede decir así. Nosotros tenemos como ese chip que nos va a hacer desobedecer. En el Señor también está esto, que el Espíritu Santo nos va a mover a hacer estas buenas obras. Y ahí es donde le podemos decir a la persona que esto se va a ver siempre en la transformación de vida de la persona, es transformación de vida. Y ahí es donde va todos los testimonios que hemos visto de hermanos que tenían una situación matrimonial, se puede decir, quebrada, Dios los restauró, personas que venían enfermas con cualquier tipo de enfermedad y Dios también obró sanidad en ellos, o también estos asuntos familiares cuando vienen los niños, los jóvenes, en el caso de nosotros, vienen con heridas.
y Dios sana sus heridas y transforma estas vidas, y ya ese joven que a lo mejor tenía un carácter que decías tú al principio, cuando uno llega con la mala cara y llega, viene ya con un carácter que ama a los demás y que viene y que siente confianza que está en una familia. Entonces, no sé si, chiquillos, ¿qué otra cosa más puede ser una buena obra para ustedes? Es que como que es tremendo comprender esto del Señor y en realidad el hecho de ver los dolores con alegría. Es algo, alguien le dice esto a alguien que no conoce a Dios y es como imposible. ¿Cómo Por va a ejemplo, poder una ser? muerte. Claro, claro. Una muerte de un ser querido. Sí, la vemos de otra forma, la sentimos de otra forma, e incluso cuando no la sentimos de la forma que debería ser, clamamos, ayúdame, Señor, porque sabemos que vamos a tener ese respaldo. Estamos confiados porque ya conocimos y ya sentimos al Espíritu Santo, y además eso es algo tan, tan relevante, el conocer y el sentir. Cuando el Señor toca tu vida, cuando lo dejas entrar realmente a tu corazón, esto que se siente del Señor es hermoso. Porque, como decía anteriormente, no es que tus penas, y además se dice, las lágrimas que derramas no las estás derramando al suelo y ya, sino que el Señor tiene todas esas lágrimas guardadas. Y además eso es tan importante conocerlo y hacerlo parte de nuestras vidas, que me maravillo realmente con lo que el Señor nos entrega. Sí, cierto, decían ustedes ejemplos de cómo manifestar en nuestras vidas el nacer de nuevo. Pero ¿cómo guiamos, por ejemplo, a nuestro joven a una persona a nacer de nuevo? ¿Cómo la guiamos? ¿Cómo le digo, por ejemplo, a un joven de 15 años que llegó a nuestra iglesia y que le toca justo escuchar esta palabra y que nosotros exponemos y decimos, hay que nacer de nuevo? Ese joven se podría preguntar, ¿pero cómo nazco de nuevo? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Qué hago primero? ¿Hay un ritual? ¿Hay un manual? ¿Sabes qué? Yo creo que, o sea, de alguna forma el Señor siempre va a tratar con cada uno de formas diferentes. No todos vamos a vivir lo mismo, claramente. Ya, porque tenemos realidades diferentes, trabajamos en lugares diferentes, compartimos con gente diferente. Entonces, finalmente, el Señor va a tratar con cada uno y Él es el que va guiando. ¿Qué podemos hacer nosotros? Quizás desde el ejemplo. Desde el ejemplo. Ahí Pablo también menciona en Timoteo, preséntate tú todo como ejemplo para los creyentes. Tanto para los, o sea, sobre todo para los creyentes, porque finalmente una persona que empieza a creer desde cero, o sea, empieza a creer recién en Cristo, no puede ver en nosotros una falla hacia el Señor, po. Entonces nosotros primero tenemos que trabajar nuestra vida para que nuestra vida dé testimonio de que Cristo vive en nuestras vidas. Entonces, es ahí que me pongo a pensar en que si antes, no sé, yo me burlaba y no sé, hablaba mal de alguna persona y eso era habitual en mí, y yo conozco al Señor y tengo este nuevo nacimiento, es una transformación, un perdón de pecado, el tema de nacer de nuevo, y es una nueva relación con el Señor. Entonces yo ya no tengo que caer en lo mismo. Entonces tengo que empezar y como les decía, empezar a menguar yo, cosa que el carácter de Cristo sea el que empiece a fortalecerse en mí. Entonces, es un trabajo constante, pero entendiendo que el que hace el cambio no somos nosotros, sino que Cristo es trabajando en nuestras vidas. Entonces, el que empezó la buena obra en ti, Él también la va a perfeccionar hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra. No me acuerdo el texto específico, pero sí es lo que se me viene a la mente hoy día, que Él es el que nos va fortaleciendo y nos va dirigiendo para poder tomar una buena dirección y caminar con Cristo. Emma, ¿cómo confrontamos este tema en el día a día? Porque entiendo de que lo que hemos conversado en estos pocos minutos, el nacer de nuevo me llama a actuar distinto, Claro. ¿cierto? O sea, no puedo nacer de nuevo hoy y mañana volver a ser la misma persona que era antes de conocer a Cristo. Claro, de ahí el hecho que se toma, o se habla de nuevo nacimiento, se habla de que ya las cosas viejas pasaron, dice un texto, porque son todas hechas nuevas. Y eso tiene mucho que ver con que
yo refuerce mi relación con Dios. Y ahí tomo un punto que decía Chimi, de que cuando Dios nos ama, cuando Dios expresa su amor sobre alguien que está transformado y nos llega ese amor a nosotros, nosotros comprendemos de alguna forma, Dios abre nuestro entendimiento para comprender al Señor, comprender toda la expresión de amor que Él tiene. De hecho, en Efesios 2, lo vimos en el día de consagración, llegamos al punto, dice, de entender lo alto, lo bajo, lo ancho de este amor que excede todo conocimiento. Y cuando nosotros llegamos a esa comprensión, ya nuestra manera de vivir siempre va a ser con esa relación, de que yo vivo porque lo amo, o vivo porque Él me ha amado a mí. Entonces creo que en el creyente, en el que ha nacido de nuevo, la expresión de nacimiento, o sea, la expresión de esta vida nueva, ya no va a ser igual. Tiene que cambiar, pero no porque sienta una obligación de hacerlo. Él tiene que cambiar porque sabe que va a ofender al que lo amó, o va a dañar al que lo amó. Es como nuestra misma relación, bueno, nuestro matrimonio. Nosotros tratamos de vivir sin ofender al que está a nuestro lado porque lo amamos. Y hay cosas obviamente que no somos iguales, o sea, somos totalmente distintos. Y en el caso de la relación del Señor es lo mismo. Nosotros tenemos una diferencia probablemente muy profunda, muy grande a la santidad de Dios. Pero en eso nosotros tratamos todos los días de decir, esto le ofende a Dios, a un lado. O sea, tengo que estar con Él, quiero estar con Él. ¿Podríamos decirle entonces a un joven que a lo mejor en este caminar o en esta nueva transformación podría fallar? Por supuesto, nadie está exento de fallar en esta relación. Y eso también, bueno, esa es una carga que nosotros, y creo que los chiquillos también lo podrían comentar, que a veces a nosotros se nos ha legado, la carga de ser perfectos en una relación. De decir, no, esto tiene que ser. Y cuando falla, la primera reacción del joven es huir e irse. Pero como esto es una relación de amor, Dios entiende el corazón del pecador. Y está donde cuando uno falla tiene que volver a sus plantas porque Dios me va a recibir, me va a amar. No me va a dejar a un lado como yo pienso. Entonces creo que a veces hay una, no sé, Chimi, Cotita, hay una carga emocional que a veces es implantada y que nosotros tenemos que sacar, decir, no, si vamos a errar, vamos a cometer errores, pero ya nuestra forma de pecar no va a ser como antes, sin conciencia, sin saber que esto está mal y que tengo que corregirlo. Claro, es verdad. Tenemos esta noción, por así decirlo, como una suerte de torpedo. Veámoslo así, estamos caminando por el piso, pero nosotros tenemos visibilidad de qué lugar está endeble y de qué lugar no. ¿Por dónde voy caminando? Claro, entonces, ¿por dónde tienes que pisar correctamente para no caerte? Porque ya tienes noción, ya has comprendido. Y además es un hecho muy relevante esto de que también aquí existe esta suerte de relación personal con el Señor, en donde, como lo decía Emma, tenemos esto de agradar al Señor, de entregarle lo mejor, de hacer siempre lo mejor para Él, pero comprendiendo de que si aún fallo, inconscientemente, claramente, Él va a estar ahí y me va a poder corregir con voz de amor y con ese consuelo que el Señor nos entrega. Porque muchas veces sucede, y a mí igual me ha sucedido como joven, que me equivoco en algo, no puedo ir nunca más a las reuniones de jóvenes porque en la anterior dije algo que no era. Pero no es así, no hay que martirizarse por algo que sabemos que lo hicimos de corazón para el Señor. Cuando nuestro corazón actúa con humildad frente al Señor, los errores que quizás muy pequeñitos, que para un humano perfeccionista intenta hacerlo todo bien, el Señor los ve y nos corrige, pero de forma amable, como Él es. Con amor. Con amor. Bien. Ahí yo igual agregar que esto que decía Lema, claro, a veces sentimos que fallamos y el joven lo primero que va a hacer, y una persona que está recién comenzando, es huir, es apartarse. Pero muchas veces ese huir no tan solo es provocado por lo que uno hizo, sino que porque malamente, y esto lo digo involucrándome en el mal acto también en esto, porque todos hemos fallado en esto, es en vez de apoyar al hermano,
criticamos la mala Acción. actuación, la mala acción. Entonces, en los jóvenes pasa mucho, que si son tan sensibles hoy en día, son tan como que hay que tratarlos con pinzas a todo nivel de cosas, no tan solo en lo espiritual, sino que también en lo, Sí, En lo cotidiano. en lo cotidiano, en lo, las palabras. en lo secular, Sí. en todo eso, también son tan delicados que, como se les dice a la generación de cristal. Pero finalmente nosotros tenemos que trabajar eso también en nosotros, porque no podemos crucificar a uno porque se equivocó, sino que, como dice, y lo buscaba porque se me venía a la mente, en Hechos 3, el 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros Amén. cada día. Entonces, el tema de exhortarnos unos a otros nos permite, de alguna forma, reconfortar nuestra confianza en Cristo. Amén. De que sí, nos vamos a equivocar, no somos perfectos, no, nos vamos de alguna forma a fallarle al Señor, sí, le vamos a fallar. No quiere decir que podamos fallar como Constantemente. deliberadamente, pequemos nomás, da lo mismo, si el Señor nos va a perdonar. Claro. No, no es eso. No es eso. Pero sí ser consciente de que lo que estoy cometiendo, lo que estoy fallando, tengo que arrepentirme. Y el arrepentimiento es lo que le gusta al Señor, porque de alguna forma es un corazón que está dispuesto a decir, Señor, yo no puedo solo, te necesito en mi vida. Amén, amén. Entonces, Amén. Emma, y para ir cerrando, ¿algún consejo a quienes nos escuchan, a quienes nos van a ver en este nuevo capítulo del nuevo nacimiento? ¿Qué podrías decirles? O sea, como nosotros no sabemos, como nosotros no sabemos quién es, invitarlos a que sigan los pasos de Jesús, o sea, si han sentido el amor del Señor a través de la iglesia, en el caso de nosotros han sentido el amor a través de nuestros hermanos, a través de nosotros, o también como decía Chime, que es algo que es un análisis también personal de nosotros, si también han sentido que este amor en nosotros no está, pedirle a Dios que se acerque a ellos, que su abrazo los cubra. Y también esto que decía Chimi, el entender que estamos en un grupo de pecadores restaurados. Amén. Y que tenemos que confortarnos unos a otros, tenemos que abrazarnos unos a otros porque vamos a fallar. O sea, lo tenemos que ver de esta forma. Vamos a fallar y vamos a decepcionar, pero Dios nos ha puesto por eso mismo su amor y nos ha puesto su gracia para que nosotros podamos restaurar a tiempo, como decía Chimi, restaurar a aquel que ha sufrido, que ha sido dañado, y también para nosotros también actuar con este espíritu del Señor, del amor de Él, de amar, de aprender a santificarnos nosotros, a no vivir en el pecado, para que también nuestros hermanos sean bendecidos. Entonces, solamente oren al Señor, pídanle a Él, conozcan más del Señor. ¿Qué les podemos decir? La palabra nos habla de Él. Amén. Es la única forma, y como dice el mismo texto, no es necesario, no hay otra forma, no hay otra forma de estar en Cristo que nacer de nuevo. Bien, Cotecita, ¿algún Amén. consejo a quienes nos escuchan, a quienes nos ven? Amén. Bueno, este caminar no va a ser fácil. No estamos Amén. planteándoles un evangelio hermoso con el pastito bien cortado y todo. ¿no? Pero a pesar de que quizás es complejo, el seguir al Señor es lo mejor que podemos elegir en Amén. esta juventud. Leí hace unos meses atrás, bueno, en uno de los tantos momentos que teníamos de los jóvenes, que si el joven se cimenta ahora en su juventud en el Señor, cuando crezca va a ser un roble gigante que no va a poder Amén. ser movido. Y el cimentar sus pasos en el Señor, el buscar este nuevo nacimiento, sin duda va a traer provecho para sí mismo. Y también para esta relación con el Señor. El conocer al Señor lo tiene todo. Tiene paz, tiene amor, tiene cobijo en los momentos de frío, te da frescura cuando tienes calor, te da palabra cuando necesitas decir algo pero no sabes cómo expresarlo, y en el silencio también está. Y el seguir al Señor realmente es un complemento, y sobre todo más, el nacer en Él nuevamente es algo superior. Así que seguir a Cristo, aunque sea difícil, Amén. porque no es fácil, pero no lo vean con temor, porque el Señor sin duda está con los brazos abiertos esperando que aquel joven, señorita, voluntario, Dorca,
a que el niño esté dispuesto a recibirle. Gracias, Cote. Timmy, algo que comentar, algo que decirle a quienes nos escuchan, a quienes nos están viendo en este nuevo capítulo. O sea, un poco pensar en esto que el Señor hace con nuestras vidas, que finalmente nosotros no somos perfectos y como decíamos, busca a alguien que te hable del Señor, que si es en los jóvenes, gloria al Señor, si es con nuestro pastor en un servicio, gloria al Señor, Amén. en las escuelas dominicales, gloria al Señor, pero lo que busca es constantemente estar en comunión con el Señor. Creo que nosotros, siendo quizás ayudantes por misericordia del Señor, Amén. porque Sí, Amén. Señor. nada somos, igual necesitamos del Señor, po. Y quizás el vivir de un joven también nos va a reconfortar a nosotros. Entonces finalmente voy a esto, que creo, y un consejo yo creo que si esto es para los jóvenes y está como dedicado un poco a la juventud, que no te importe lo que piense el mundo Amén. de tu decisión Amén. por empezar a ir a la iglesia, empezar a conocer a Cristo, Amén. porque es más completo, por decirlo así, te hace más completo que el Señor mismo te reciba y te acepte, que un amigo del mundo no te acepte porque tú estás en la iglesia. Entonces, creo que me hace mucho pensar en Colosenses, cuando dice Pablo que si hemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, o sea, estar enfocados en Cristo Jesús. Y leí hace un tiempo atrás que hay un estudio que dice que cada vez que nosotros levantamos la vista, miramos hacia el cielo o miramos hacia la altura, como que viene, se produce algo en nuestro cuerpo que nos da una tranquilidad. Pero es algo científicamente comprobado, que es como que al mirar hacia arriba, uno hay algo que se produce que La te genera. oxigenación es distinta, entonces, porque la posición Claro. del cuerpo es distinta a lo habitual. Claro. Por eso Entonces, me ponía a pensar en eso, en Colosenses, también en el Salmo 121, cuando dice, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi Amén, socorro? amén. Mi socorro viene de Jehová. Entonces, alzo mi vista al cielo y digo, allá está mi tesoro. Amén. Entonces, en eso me enfoco, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si me concentro en Cristo, chicos, de verdad, siento que el concentrarse en Cristo va a hacer que tu vida torne a lo que realmente el Señor quiere para ti, a tu propósito en el Señor. Amén. Amén. Porque no es nuestra vida, en el día de consagración entendíamos que sí, es nuestra vida, nosotros la vivimos, pero le pertenecemos al Señor. Amén. Amén. Entonces, si le pertenecemos al Señor, tenemos que buscar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, eso, y pensar un poco en que todos nos necesitamos para crecer, por eso es bueno congregarse también. Amén. El vivir esto, y cuando lo empiezan a experimentar, no se preocupen del que está al lado. Ustedes vívanlo con Cristo porque es la mejor decisión que nosotros podemos tomar en nuestras vidas. Amén. Amén. Por mi parte, agradecerle, Emma, Cote, Timmy, por estos minutos, estas horas, ya han pasado hartos minutos, de poder compartir su experiencia, compartir sus vivencias, de su liderazgo, de la honra que el Señor hoy día les ha dado. Pero lo más importante es que hemos compartido un minuto de la palabra del Señor y tener, ¿cierto?, en este nuevo capítulo de que hablamos del nacer nuevamente. A lo mejor los que nos están viendo, los que nos están escuchando, muchas veces se han preguntado ¿cómo nacer de nuevo? ¿Cómo nacemos en el Espíritu? ¿Qué es nacer en el Espíritu? Espero que en estos pocos minutos que hemos conversado junto a Emma, junto a Cote, junto a Timmy, hayan tenido un poco de claridad de cómo hacerlo. Y aquellos más jovencitos, recibir estos consejos que nos dieron nuestros hermanos de cómo seguir, ¿cierto?, a Cristo. Y algo clave, siempre lo encuentras todo en la palabra del Señor. Amén. Les invitamos, ya cerrando este capítulo, a que sigan nuestras redes sociales. No olviden que estamos ahí en Facebook,
Yum El Arrayán, un lugar de refugio, y también en Instagram, El Arrayán. Así que les esperamos para un próximo capítulo y que no se pierdan esta oportunidad maravillosa de seguir compartiendo la palabra del Señor a través de nuestro podcast. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Está movido todo el rato.